Dios. En la primera clase, exposición de la doctrina de la palabra de Dios, estuvimos hablando acerca de las formas de la palabra de Dios. Habían algunas, varias. En esta segunda, bueno, ¿alguien se acuerda de alguna? Hace días ya. ¿Sí? ¿Os acordáis? Decretos de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Está en internet. Como decía el Burris, todo está en la Biblia. Esta segunda instrucción, exposición, nos centraremos en lo que es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita es la Biblia. Es sencillo, pero bueno, hay quien no lo sepa. La palabra de Dios escrita es la Biblia. Amén. Y yo me presento como un neófito tratando de hablar de todo esto, como un neófito que quiere pintar la Mona Lisa. No cabría clases y clases y clases y clases para poder hablar acerca de lo que es la palabra del Señor y las Escrituras. Pero vamos a resumir. Recuerdo a todos los oyentes, los que nos chequean por internet, que hay mucho y un gran número de personas en la iglesia, que ese número de personas forman parte de diferentes grupos en cuanto a conocimiento y nos tenemos que adaptar a todos. Así que esto será básico y también profundo a la misma vez. Si pudiéramos dar una definición, solamente una definición de la palabra Biblia, yo primero hablaré de mis conceptos, espero que sean conceptos que están contrastados con la teología de los hombres de Dios, y habrá una segunda parte más compleja que usaremos, como dije el primer día, el libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Quien lo quiera estudiar, es un libro que aporta información concisa, preciosa. Se pueden estudiar los temas independientemente porque no son correlativos. Es un libro precioso para estudiar. Yo lo recomiendo a todos aquellos que quieran estudiar las Escrituras y la Biblia, la doctrina bíblica. ¿Cómo se llama? Teología sistemática de Wayne Grudem. Ya hay gente que me ha preguntado, me han enviado mensajes. Recuerdo qué es esto. Wayne Grudem. Si tuviéramos que dar una definición de Biblia, tendría que ser quizás esta. Biblia es el compendio de libros inspirados por Dios que forman la palabra de Dios escrita. Voy a repetirlo. Biblia es compendio, conjunto de libros inspirados por Dios que forman la palabra de Dios escrita. Amén. La palabra de Dios escrita es la Biblia. Y ante esta definición se nos presenta otra interrogante. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Y pudiéramos dar esta definición. Repito, podríamos estar 1000 clases hablando de esto. La palabra de Dios es la voz revelada de Dios, degradada a escritura legible y entendible por los hombres. Amén. ¿Os gusta esta definición? A mí me hace bien. Voy a repetir. ¿Qué es la palabra de Dios? Primero hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios escrita. ¿Qué es la palabra de Dios escrita? Es la voz revelada de Dios, degradada a escritura legible y entendible a los ojos de los hombres. Repetido. Otra vez necesitáis, es decir, Dios habla de una manera divina. No se le puede entender. Un hombre no puede entender a Dios, pero Dios se rebaja de tal forma que se hace letras. Amén. Para que usted y yo le comprendamos. Es decir, la palabra, simplemente la escritura, ya es el testimonio de la humildad de Dios. Tener este libro en casa es el testimonio de un Dios que quiere ser entendido. Amén. Y quiere ser leído por los hombres. Y que la voluntad de Dios es que usted le entienda. Él se degrada hasta hacerse escritura. El verbo fue
hecho carne. La palabra no solo se degradó siendo escritura, siendo palabra, fundando el universo, creando las cosas, sino que se hizo también carne. Y para tocar doctrina en cuanto a esto, vamos a leer un texto, Hebreos capítulo 1, verso 1. Estamos paseando por las Escrituras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Primero, en el verso 1 dice que Dios ha hablado. ¿Por quién? Por los profetas. ¿Hay algún testimonio escrito de esto? Sí, la Biblia. La Biblia atestigua de que esta palabra que dice el libro de Hebreos es verdad, porque los profetas escribieron, y la Biblia dice que los que escribieron los profetas es la voz de Dios. Es sencillo, pero es profundo. Y cabe hablar de todo esto. Es decir, lo que hablaron los profetas, la misma Biblia dice que es la voz de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Capítulo 1, verso 1 de Hebreos. Podríamos seguir aquí, pero el compendio de libros inspirados por Dios. ¿Qué significa inspirado por Dios? Vayamos a 2 de Timoteo 3, 16. Quizás sí, no esperaré, iré yo, ¿sí? Y ustedes se apuntan las citas si quieren. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16, toda la escritura, con E mayúscula, aunque entendemos que no existían las mayúsculas ni en hebreo ni en griego, eso se entiende, pero los traductores entienden de que cuando habla de escritura, habla de algo tan importante como para ponerlo en mayúscula, lo es. Es la representación de Dios, ¿sí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si os fijáis, la palabra inspirada es una palabra preciosa que el Señor quiere y quiso que entendiéramos de esta manera. Inspirada es soplada, respirada. Es decir, la palabra que está escrita en lo que usted tiene y usted llama Biblia es el respirar de Dios. ¿Cómo creó Dios al hombre? Soplando. Lo que trata de decir el Señor con esto es que lo que hay aquí es el soplo creativo de Dios. Amén. Esta Biblia, lo que usted tiene en casa, que a veces no lee y no para atención, es lo que provoca, insufla vida. Es vida entre los muertos. La Escritura es el soplo del Omnipotente. Por la Escritura alguien nace de nuevo, porque es la simiente del Dios vivo. ¿Atienden a esto y entienden? ¿Sí? Luego definimos de nuevo, para resumir esto, que el compendio de libros inspirados por Dios es la palabra de Dios y a eso se le llama Biblia. Dios, en su deseo de hablar al hombre, degradó su luz hasta convertirla en algo legible. Amén. Sin embargo, esa degradación no significa que esto legible haya perdido potencia ni naturaleza. Amén. Se degrada para que lo entienda, pero es el mismo poder que la luz de Dios misma. Aleluya. Aleluya. Atiendan a este concepto. Toda la Biblia es la revelación de Dios. ¿Sí? Importante esto. Toda la Biblia al completo es la revelación de Dios. Pero yo digo
que no toda la revelación de Dios está en la Biblia. ¿Entendéis lo que os digo? Voy a volverlo a repetir. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Aquí usted conoce a Dios leyendo esto. Pero Dios es más que lo que está escrito en la Biblia. No toda la revelación de Dios, lo que Dios es, está en la Escritura. Hay un texto que ahora recuerdo que dice, y muchas más cosas hizo Jesús, dice Juan, ¿verdad? Pero que no cabrían en todos los libros, ni en todo el papel que se podría escribir. Porque la revelación de Dios es mucho más inmensa, valga la expresión, infinita, que lo que podemos saber de la Escritura. Lo que tenemos en la Escritura es todo lo que podemos saber de Él. Amén. Y fuera de aquí no hay otra revelación. Fuera de la Biblia no hay más revelación. Si viene un ángel que nos dice, por muy elocuente que sea, que hay otras cosas que no están aquí, tal cosa es mentira. La Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Hay brillos de su carácter que ni las más poéticas palabras pueden explicar. Ni los más ávidos poetas pueden plasmar, ni en 1.000.000 de libros se pueden transmitir. Pero esto, los 66 libros canónicos, es la revelación de Dios. ¿Quién no ha entendido esto? ¿Hay alguien que tenga dudas acerca de esto? ¿Qué propósito tiene la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Voy a Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Propósito. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Aquí habla de uno de los propósitos de las Escrituras. Uno de los propósitos de las Escrituras es que tenga usted esperanza. Me gustaría que el Espíritu de Dios acompañara todas estas palabras estudiándolas. El propósito de las Escrituras es que tenga usted esperanza. La Biblia trae esperanza. Amén. 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 Aleluya. La Biblia aporta esperanza. ¿Está usted caído? Lea la palabra. ¿Está usted desanimado? Lea la palabra. No lea al Mark. Muy bien. De verdad que no. Yo soy pasajero, caduco, falible, erro, muchas cosas. La Escritura es infalible, no caduca, es eterna. Aleluya. Los consejos que hay aquí son para aportar esperanza. Repetimos, porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué cosas se escribieron antes? Fijaros de qué está hablando Pablo. Hola, venga, ahora tenéis que contestar. ¿De qué está hablando Pablo? Del Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes. Cuando usted lee la ley de Dios, le aporta esperanza. Los profetas aportan esperanza. ¿Y cómo es posible que aporte esperanza a palabras como el juicio de Dios viene? Porque uno forma parte de ese juicio. Forma parte de la justicia. Se siente parte de lo que Dios es. Cuando alguien ha nacido nuevo, aún los juicios son anhelados. Amén. Se anhelan. Para nuestra enseñanza se escribieron. El propósito es para que usted sea enseñado. La Biblia fue escrita para que usted sea enseñado. Enseñanza es doctrina, doctrina es enseñanza, doctrinado. Usted debe ser doctrinado por la palabra. Estuvimos hablando hace unos días acerca de la Reforma, etcétera, etcétera. Me reafirmo en lo que creo. Nuestros referentes
Son muchos hombres que han habido durante la historia de la Iglesia, hombres preciosos del Señor, pero nuestra teología no está basada en lo que los hombres dicen. Nuestra teología está basada en lo que la Biblia dice. Hay cosas en mi teología que se contradicen con textos de la Biblia. La Biblia no se equivoca mi teología. Estoy equivocado yo, no la Escritura. Y no puedo torcer el texto para que diga lo que yo quisiera. Yo estoy equivocado, la palabra es verdadera. Yo estoy equivocado, la palabra es verdadera. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿estáis viendo lo que dice aquí? Por la paciencia y la consolación. Cuando uno lee, insufla paciencia, respira paciencia y consolación. ¿A quién no le sucede esto? Cuando uno ve al pastor, le insufla nerviosismo y desespero. Cuando uno lee la palabra, le viene consolación y hace nacer, ¿qué? Paciencia. Es un fruto, parte del fruto del Espíritu. No un fruto, parte del fruto. Nunca son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es uno. Todo eso. Enseñanza. Su propósito. Yo he escrito a grandes rasgos. Uno de los propósitos más claros de la palabra de Dios es revelar a su Hijo. Dios tiene el propósito de revelar por medio de su palabra a su Hijo. Es el primer propósito. Revelar a su Hijo. Vamos otra vez a Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fijaros, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios quiere revelar a su Hijo por medio de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, del 1 al 14, leeré, ya voy yo. Sigamos rápido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en la Biblia, hermanos, nadie puede negarlo, ¿eh? El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es innegable. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? Su Hijo. Dios quiere revelar a su Hijo por medio de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia. El propósito de la palabra, uno de los propósitos de la Biblia, es Dios revelando a su Hijo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho. Cuando dice por él, no es por causa de él, sino mediante él. Es decir, el mundo no era un regalo que el Padre le hizo a Cristo. Cristo hizo al mundo. El Hijo es poder creativo, la palabra. ¿Entendéis? Muy importante. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios manifiesta su propósito, el cual escribe la Escritura para revelar a su Hijo. Otro de los propósitos de Dios es revelar su carácter, el carácter de Dios. ¿Sí? El carácter de Dios. Dios quiere que usted sepa cómo es. Amén. ¿Estáis aquí? Yo hubiera dicho amén a eso. Amén. Digo, Dios quiere que usted sepa cómo es Dios. Dios no se esconde de cómo es. Él no dice, seguidme, pero no os muestro quién soy. Él dice, seguidme a pesar de cómo soy. Amén. Dios quiere, por medio de las Escrituras, revelar su carácter. ¿Sí? Amén. Isaías 6:3. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No lo busquéis y eso. ¿Me escucháis? ¿Me escuchadme? ¿Vale? Porque si tardaréis y no, os perderéis. En el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en su trono. Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, Dios por su palabra revela su carácter. ¿Cómo es Él? Y aquí se dice claramente, ¿cómo es Él? Santo. Santo. ¿Qué significa santo? Separado. Dios es santo, separado. Hebreos 13:8. Sigue el Señor mostrándonos su carácter. Hebreos 13:8. Ya voy yo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que el carácter de Dios es inmutable. Uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Amén. Es por eso que es Dios. Nosotros cambiamos, nos salen arrugas, nos quedamos calvos, cogemos kilos, otros los pierden, enfermamos. Dios ni coge kilos, ni le salen arrugas, ni cambia absolutamente. Él es inmutable. Si os fijáis, la inmutabilidad es impuesta en este texto a Cristo. ¿Estáis aquí? Esto significa, habla de la naturaleza divina de Jesucristo. Es decir, no podría ser un hombre si fuera inmutable. Como es inmutable, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está hablando de un pasado. Pasado no está hablando de un pasado de encarnación y ya está. Está hablando de un pasado preescritural. Antes de que la escritura existiera. En el principio era el verbo. ¿Qué principio? Una pregunta que siempre os pillo. ¿Dónde está el principio de la escritura? ¿Dónde está el principio de la historia bíblica? Siempre la gente dice Génesis 1. No, Juan 1 es el principio de la historia bíblica. Génesis 1 habla de la historia creativa, del principio de la historia creativa. Juan 1 habla de la historia precreativa. El linaje de Dios, su genealogía precreativa. No lo entendéis, ¿no? Sí. ¿Sí? Voy a repetirlo. Génesis 1 habla del poder de Dios creando la
la tierra, los seres vivientes, los animales, sí, pero ese no es el principio de la historia. El principio de la historia es Cristo. Ese es el principio. Pero cuando dice aquí que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, está hablando de una inmutabilidad en la eternidad. ¿Entendéis esto? Esto es doctrina, enseñanza. Es inmutable y eterno, ayer y hoy y por todos los siglos. Amén. Dios quiere que sepa usted algo acerca de su carácter. Él no cambia. Hay gente que cree heréticamente, erróneamente, que Dios era un Dios de una manera en el Antiguo Testamento y es un Dios de otra manera en el Nuevo Testamento. El dispensacionalismo, por desgracia, te lleva a creer esta tendencia doctrinal. No creo en absoluto en esto. Amén. No soy dispensacionalista, hay una sola dispensación, la gracia de Dios. Amén. Esa es la dispensación. Dios es gracia pura y se mueve por gracia. Amén. La dispensación universal de Dios es la gracia de Dios. Aleluya. Luego, eso significa claramente de que es inmutable, no cambia. Él no es uno en el Antiguo Testamento cuando mandaba a Saúl matar niños y ahora es otro Dios cuando perdona a la ramera. No ha cambiado. Amén. Porque si usted va al libro de Apocalipsis, los que mueren son niños. Amén. Él no ha cambiado. Y quiere que usted sepa esto. No soy diferente, soy el mismo. Amén. Yo soy así. Seguimos su carácter. Salmo 40:10. Estamos dando testimonio de que las Escrituras, la Biblia, revela el carácter de Dios. 40:10. Aquí revela el Señor varios de los aspectos de su carácter. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Fijaros, justicia, fidelidad, salvación, misericordia. Parte del carácter de Dios. Salmo 37:28. Voy a ir rápido porque no es imposible. La Biblia escribe acerca del carácter de Dios para que usted sea enseñado en base a él. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Te hace saber de que Él ama lo recto, ama la rectitud, pero los impíos serán destruidos. Otro de los propósitos de las Escrituras es revelar el plan de salvación de Dios. Amén. Revelar el plan de salvación de Dios. Vamos a ir rápido. Marcos 1:15. Y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este texto da lugar al propósito de lo que nos ha dejado como testamento escrito. El que usted tiene la oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Sí? Romanos 3:23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí manifiesta el Señor como una ciudad fortificada. Dicen los sabios, teólogos y hombres predicadores eminentes, de que esto es una ciudad fortificada. Con estos textos una persona podría salvarse o condenarse, con solamente estos textos. ¿Vale? Y esto está hablando acerca del plan de salvación de Dios. Una de las particularidades del propósito de las Escrituras es manifestar, revelar el plan de salvación. Primera de Pedro 2:24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Manifestar la salvación, revelar el plan de salvación de Dios. Otro de los propósitos, y forma parte de este segundo propósito, pero es otro de los propósitos de la Escritura, es revelar el pecado del hombre, su efecto y su juicio. ¿Sí? Otro de los propósitos de la Biblia, estamos hablando de la Biblia, es revelar el pecado del hombre. Solamente por la Biblia el hombre reconoce su pecado. Amén. Es muy importante. Es muy fuerte esto, hermanos, Fijaros si es importante lo que estamos estudiando. Solamente por las Escrituras. Hay pecados morales que uno reconoce sin la Biblia que están mal. Porque hay una instrucción, algo que el Señor puso en Edén dentro de nuestro corazón, el corazón de un hombre natural, que eso provoca que cuando uno mate se siente mal. No todos se sientan mal. Que cuando uno adultera sepa que está haciendo un pecado. Eso va dentro del corazón del hombre. Pero ¿cómo usted sabe que está haciendo mal al Señor? ¿Cómo usted sabe que no puede ver eso? ¿Cómo usted sabe que no puede tocar eso? ¿Cómo usted sabe que no puede hablar así? ¿Cómo usted sabe que no puede tener ese sentimiento dentro? Solamente, hermanos, por la Biblia. Impresionante. La Biblia nos manifiesta, nos revela el pecado del hombre, nos revela su efecto y nos revela su juicio. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Repito, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra desea revelar que el Señor está airado contra el pecador todos los días. El verso 12 dice, si no se arrepiente. Si no se arrepiente. Manifiesta, revela el propósito de Dios. ¿Cuál es? El que sepa usted que es un pecador. Amén. Que usted ha nacido en pecado. Que usted ha pecado. Y que sigue pecando. Y que sin él continuará pecando. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otro texto que atestigua que no hay hombre justo, no existe. Atestigua que el deseo de Dios es manifestar por su palabra su propósito en cuanto a que usted sepa lo que realmente es. Ezequiel 18:20. Ya voy yo, El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Otro texto que atestigua acerca de esto. Podríamos hablar de Romanos 5:12, 1 de Corintios 6, del 9 al 11, 1 de Juan 3, 4, 5, 17, Santiago 4, 17, pero estaríamos todo el día pudiendo hablar de cosas de estas acerca del propósito del Señor en cuanto a enseñarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra condición. ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido esto? Hay varios propósitos más, pero a grosso modo estos son los tres propósitos enormes que la palabra de Dios, la Biblia, quiere, o la Biblia enseña a aquellos que la leen. Aquellos que la leen. ¿Alguien no entiende esto? ¿Cuáles son los libros que componen la Escritura? Hay 5 libros, en hebreo es la Torá, los griegos le pusieron este nombre, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay 16 libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Hay libros poéticos y sapienciales como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Hay libros de profetas mayores,
Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel. Hay libros de profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto componen el canon del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Carta a los Hebreos. Las cartas del apóstol Santiago, la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta de San Juan, la segunda de San Juan, segunda de Pedro también, perdón, que me la he dejado, tercera de Juan, la carta de Judas, Apocalipsis. En total son 66 libros que forman parte del canon de las Escrituras. Son las 8 menos cuarto. Pero yo creo que hablar ahora del canon de las Escrituras es tedioso y creo que hasta aquí hemos estado 3/4 de hora casi, que hasta aquí hemos sabido lo que se compone la palabra, de lo que significa la definición de lo que es una Biblia, el propósito que tiene Dios por medio de la Escritura, la luz degradada para cada uno de nosotros. La Biblia es lo más importante que puede tener uno en casa. Uno puede tener dinero, no tener la Biblia no tiene nada. Pero un pobre no tiene nada y tiene la Biblia y lo tiene todo. Valórela usted. Valore lo que Dios le dejó como testamento. Este libro está teñido de sangre. Cualquiera que rasgue con un cuchillo cualquiera de estas páginas o letras, hay sangre. Muchos murieron para que usted la tuviera. Muchos se dejaron la vida para que usted hoy tenga este compendio de 66 libros en casa. No los olvide, no los tenga por nada. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias te damos en nombre de Dios, Jesús. Ruego que nos ayudes a valorar lo que nos has dejado, a valorar aquello que tú nos has dado como testamento. Danos la oportunidad de conocerte por medio de las Escrituras, que callen los hombres, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Gracias te da mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna palabra, alguna pregunta alguien tiene acerca de esto? Un complemento, estamos hablando, tenemos la Escritura, y es verdad, la tenemos y tú habías dicho también que no toda la teología es buena, ¿no? Vamos a decir, toda la teología que existe no nos hace bien. Hay teología que es perversa, así sin duda, ¿no? Tú has dicho algunas, pero creo que nos olvidamos de una parte que es, de repente lo dirás más adelante, que es el Espíritu. El Espíritu de Dios es el complemento de las Escrituras, en un sentido, digo, porque puedes ser un lector ávido, un teólogo, pero si no está el Espíritu de Dios en ti, ¿dónde está la comprensión de esa Escritura? Digo yo, ¿no? De repente me equivoco en lo que digo y corrígeme, no pasa nada. Se entiende que la lectura de la palabra del Señor es las instrucciones de Dios para los hombres y la interpretación y escritura de esa palabra en nuestros corazones viene por el Espíritu.
La interpretación de las palabras de Dios viene por el Viene por el Espíritu. Siempre que la Escritura se interprete a sí misma. Otra de las cosas que cabe hablar acerca de este tema es que las Escrituras se interpretan a ellas. La propia. La Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia habla de ella. Y cuando debemos de creer una doctrina, es una doctrina que la Biblia debe hablar de ella misma. Las Escrituras dan testimonio de doctrinas porque ellas mismas hablan. Se habla en Génesis, se habla en Primera de Reyes, se habla en Apocalipsis, y la Escritura habla para que concuerde todo y para fundamentar en el corazón de los hombres, de los lectores y de los que leen las doctrinas básicas. Se entiende de que los hombres somos falibles, erramos y que nadie tiene la verdad por completo. Sí que creo que hay un conjunto de iglesias, hombres,